Bueno, hoy voy a hablar sobre el libro de la Divina Comedia. Su autor representativo es Dante Alighieri. ¿Quién fue Dante Alighieri? Fue un poeta italiano que nació en la ciudad de Florencia. Y porque la Divina Comedia es una de las obras más importantes y representativas. La Divina Comedia se ha convertido en patrimonio de la humanidad, igual que la obra de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad. Bueno, Dante narra un verdadero viaje al más allá, pasando por el infierno, el purgatorio y por el cielo, dando la apariencia de la realidad, en donde se evidencian encuentros fatales, en donde se siente miedo y angustia, en donde las personas que cometieron el pecado, donde las personas mortales mueren, llegan a pagar al infierno todos sus pecados, los que han cometido. Dante, a la mitad de su viaje, se encontró con una oscura selva en donde no se veía absolutamente nada, en donde él iba pasando y los árboles lo rasguñaban. Él se apartó del camino para donde él iba, por el camino recto. No entiende en qué momento entró al infierno, pero sí sentía mucho miedo y no entendía ni sabía cómo era que había entrado. Pero en el momento que llegó a una forma de relieve, sentía muchísimo más miedo, pero dirigiendo su mirada hacia arriba, se dio cuenta que había rayos, planetas. Entonces se calmó un poco porque pensó que con la luz de esos rayos y con la iluminidad de esos planetas, lo iban a guiar por los senderos. Luego él decidió descansar porque ya se sentía más tranquilo, pero después de su descanso siguió continuando. Subió por una playa que se encontraba muy solitaria y de un momento a otro apareció una pantera. Esta pantera tenía rápidos movimientos, pues una pantera era muy ágil. Después fue el aspecto de un león, pero parecía temerle mucho miedo. Sigue caminando y se encuentra a esta loba. Esta loba se encontraba demacrada, muy lastimada, pero en medio de esto, la loba parecía cargada de mucho deseo. Entonces es aquí en donde Dante pierde la esperanza de poder llegar a la cima, porque en la loba se veían reflejados los ojos que tenía fuego. Entonces Dante perdió su esperanza de llegar a lo más alto de la cima. Él, viendo una sombra, gritó: «Hombre, quien quiera que seas, por favor ayúdate y apiádate de mí». Es el famosísimo Virgilio. Pues la sombra le contestó: «No soy hombre, pero alguna vez sí lo fui». La sombra, como lo dije anteriormente, era Virgilio. Él escribió hace mucho tiempo. Él escribía obras, era poeta. Pues él escribió una obra que llegó a ser muy significativa para Dante, ya que expresaba el interés de las letras. Dante consideró a Virgilio su maestro y Dante empezó a leer todo lo que había escrito Virgilio. Entonces Dante empezó a sentir amor y veneración y quería ser como él. Entonces Virgilio le dijo a Dante que él estaba dispuesto a ayudarlo, porque Dante le pidió el favor de que lo sacara, que lo ayudara a salir de este lugar tan oscuro y donde habían feroces animales que era muy complicado el irse solo. Entonces Virgilio le dijo que era imposible subir por la colina y solo quedaba un camino. Este camino lo llevaría al mundo de los espíritus. Primero vería a las personas que pecaron en la tierra, que cometieron algunos males y que nunca se arrepintieron de esto. Los que se encuentran sufriendo por su maldad. Pues este es el infierno, es de lo que yo les vengo a hablar
Después llegaría al monte de la purificación, el cual es el purgatorio, pasando finalmente al cielo. Pero para poder llegar al cielo, Dante y Virgilio primero tendrían que entrar a la puerta del infierno. Pero a Dante le da mucho miedo porque se encuentra con una descripción. El río del infierno, en el río del infierno, a la entrada, se encontraba el barco de Caronte. Caronte los amenaza con los remos, el remo del barco, pero finalmente los deja entrar. Alrededor del barco se encontraban las almas, en donde Caronte les decía a esas almas que nunca podrían ver el cielo, pues que su lugar era el infierno y que jamás podrían salir de allí porque era el verdadero vacío en donde deberían estar. En el limbo, Dante y Virgilio se encuentran con grandes poetas, los cuales fallecieron sin poder llegar a conocer la fe. Después se dirigieron a un lugar en donde se escuchan gritos y lamentos, pues es aquí en donde el juez de los infiernos juzga y destina en donde cada uno de estos pecados y en qué lugar deberían estar esas personas. Después se dirigieron a un lugar en donde son castigados los lujuriosos. Los lujuriosos son arrastrados por piedras y molinos de viento, golpeándose las rocas en donde ellos se lamentan. Después era Cancerbero. El lugar de Cancerbero son castigadas las personas a las personas que eran muy golosas, ya que comían mucho y más que todo los dulces. Cancerbero los muerde con sus 3 cabezas. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí se encuentra Plutón. ¿Quién era Plutón? Plutón gritaba y en donde llegó a asustar a Dante. Pero Virgilio le dijo a Dante que no se asustara y que no se dejara temer del miedo y que sigan su camino. Siguen bajando en donde están los ávaros y los pródigos. Ellos empujan enormes moles. Dante ve estos 2 pecados muy graves, ya que todo lo que hay en el mundo y en la naturaleza es para vivir y para servirle a la humanidad. Continúan y se encuentran con un enorme lago de aguas sucias, pues este lago estaban sumergidas las personas que siempre mantenían con mucho miedo, y no solo esas personas que tenían miedo, sino las personas que no les gustaba hacer nada y que eran muy perezosas y se negaban a ciertas actividades. En este mismo lago se encontraban las personas perezosas. Las almas que caían del cielo decían: ¿quién es él que sin haber muerto, quién es Dante que sin haber muerto entra al reino de los infiernos? ¿Y por qué está ahí si no está muerto? Dante y Virgilio siguen su camino, llegando al lugar en donde castigan a los herejes. ¿Quiénes eran ellos? Eran las personas que cuestionaban la iglesia, negando la inmortalidad de ella, del alma. Después de este llegó el Minotauro. ¿Quién era el Minotauro? Es aquel que se consume interiormente de rabia, pues el Minotauro se mordía porque veía a Dante y a Virgilio, se mordía de muchísima rabia. Dante y Virgilio sienten un olor y es donde encuentran sumergidos en sangre, en donde castigan a los violentos contra su prójimo. Siguen más adelante. También están los que... acá mismo se encuentran los que le quitaron la vida a sus semejantes. Las personas que se suicidaban se convertían en árboles. Mucho más abajo se encuentra en donde están los fosos, en donde están las personas que eran tramposas. Se encontraban con la cara de una persona y el cuerpo de una serpiente. Virgilio lo convence de que los baje
Entonces él los baja en donde se encuentran ya otras personas que se encuentran sumergidos en excremento. Estas personas eran los adoradores. Estas personas estaban sumergidas en excremento. En el otro pozo están los simoníacos, quienes se roban las cosas de la iglesia. Estas personas salían los pies porque estaban sumergidos en agua caliente. Y cuando ellos intentaban sacar la cabeza para poder respirar eso, las personas encargadas de este lugar los volvían a sumergir dentro del agua caliente. En el otro pozo están los hipócritas. ¿Quiénes eran los hipócritas? Ellos estaban vestidos con plomo. Ellos estaban vestidos con plomo. Estas personas, el plomo era muy pesado. Era como si en otro pozo se encontraban los hipócritas y el castigo de ellos era vestirse con plomo, ya que el plomo era muy pesado. En la primera están los que atentaron contra su propia sangre, llamada Antemora. Están los que traicionaron a su patria. Están los que fallan a la confianza que se le deposita a ellos mismos, llegando a la Judeca. La Judeca está el famosísimo Lucifer. Tiene 3 caras, una de color rojo, una de color blanca y una de color amarilla. Estas caras son muy simbólicas, ya que representan el odio, la esterilidad y también representan la ignorancia. Lucifer llora con sus 6 ojos y mientras llora con sus 3 bocas se está comiendo a Judas. Judas le dije al ponerme en pie, le dijo Dante, dime algo que saque de confusiones, porque Lucifer bajó a Dante y a Virgilio, como podemos observar en la imagen, para poderlos llevar hasta el cielo. Gracias.